Hola, mi nombre es Rebeca Urbán y yo les voy a hablar acerca del libro Después del invierno de Guadalupe Nettel. Espero lo disfruten y les guste mucho. Eh, Como principal característica vamos a denotar cómo es que se va desarrollando esta historia a través en lo que vamos contando qué personajes tiene y cuáles son sus nombres. Primero vamos a empezar en que este libro se divide en dos partes. Estas dos partes se van narrando a través de Cecilia, que es uno de los personajes principales, y Claudio. Empezamos con Claudio, que ellos van denotando la historia en primera persona, lo van contando como si fuera un diario, y van contando cómo es que van viviendo día a día y cómo es que van viviendo las cosas. La historia comienza cuando Claudio, explica que él vive en Nueva York, en Manhattan, y tiene prácticamente una vida muy solitaria. Él se muestra como un hombre de un carácter muy fuerte, un carácter controlador, un carácter que principalmente es como un hombre muy duro. Entonces, él es un hombre que no le gusta a la gente, que no le gusta que la gente se acerque a él, que hablen con él. Tiene una vida muy solitaria, una vida muy amargada, sinceramente. Así se va mostrando en todo el libro. Esto causa que él principalmente esté en busca, como él lo menciona, de una buena mujer. Una mujer que lo entienda, una mujer que sea casi igual que él. Sin embargo, él tiene pues una amante que se llama en este personaje Ruth. Este personaje se muestra como una señora mayor que él como por 20 años aproximadamente. Una señora muy elegante, alguien que le gusta comprar cosas caras, una señora que tiene dinero, que tiene hijos y que es mucho de comprar en tiendas muy caras, ir a comer a lugares muy lujosos. Entonces, este es su amante y prácticamente Claudio ve a Ruth como si fuera un objeto. Es lo que él lo narra y es una de las cosas que te hace como sentir la historia. En algún momento sientes un menosprecio hacia este personaje. Esto quiere decir que pues prácticamente él hace de menos a una mujer que es con la que tenía este amorío. Pero bueno, pasamos de esto a la historia que va contando Cecilia. Cecilia es una joven de México, de Oaxaca. Esta joven va narrando como a través de la historia su infancia y cómo es que ella siempre le apasionaron los libros y cómo es que ella le gustaba leer demasiado, y esto hace que ella pues logre destacarse académicamente y conseguir una beca a París, en lo que ella pues se va a París y aquí empieza la historia. Ella en París hace conoce a dos personajes muy importantes, que es Aide y es su novio de Aide. Ellos dos serían los amigos ilegítimamente demasiado importantes para ellos y muy destacables en la historia. Esto remonta a que esta Cecilia llega a París, entonces los conoce y ellos le dan alojamiento en su casa. Como bien, Cecilia pues se sentía sola, se sentía como igual triste, prácticamente no era muy feliz en su vida, a pesar de que había ido a París, había conseguido grandes cosas. Y bueno, ahora pasamos a la parte de Claudio. Claudio es y se muestra como el personaje en cubano. Él es de nacionalidad cubana. Claudio cuenta en esta parte su historia de cómo es que fue creciendo en Cuba y cómo es que careció de muchas cosas y cómo es que para él eso era muy molesto no tener dinero y muy molesto que careciera de tanto. Esto pasa en que él pues habla de sus amigos, habla de todas las aventuras, por ejemplo cuando iban a bares, cuando iban destacándose en varias cosas, cuando salía con uno de sus mejores amigos, y cuando este amigo se va y le da como una ficha para entrar a una de las mejores bibliotecas de Cuba,
que solamente los cubanos autores y los cubanos que tenían dinero podían entrar. Entonces este fue un obsequio, y a partir de ahí Claudio se vuelve un aficionado a los libros, cosa que me interesó muchísimo porque explica cómo se mencionan varios autores de esos libros, muchos mexicanos, muchos italianos, franceses, muchas lecturas se van mencionando a través de este libro y cómo las va explicando él. Entonces para Claudio el inicio de ir a esta biblioteca y el inicio de tener esta oportunidad para leer hizo que se formaran los primeros años de sus logros académicos. A partir de aquí Claudio se va a Nueva York. Él trabaja en una editorial, y él, pues, como ya había mencionado, se muestra como un hombre que desde pequeño odiaba la vida. O sea, en el libro se queja de todo, se queja de la vida, se queja de su trabajo, se queja de las personas, se queja absolutamente de todo. Entonces aquí es donde prácticamente todo esto que estoy contando es como una trama. A la mitad del libro prácticamente ellos cuentan anécdotas muy importantes, muy interesantes, que te hace analizar, te hace pensar el por qué llegaron hasta cierto punto del libro. Entonces aquí ellos pues ya habían contado acerca de los lugares a donde iban, por ejemplo Cecilia en París, y Claudio contaba los lugares a donde iba en Nueva York, y cómo era el clima y cómo se sentía, y cómo se iba denotando el carácter y las emociones que ellos transmitían. Entonces llegamos a la mitad del libro, que prácticamente ellos cuentan toda su vida. Me tardaría mucho si contara todo, pero bueno. Entonces esto demonta en que ya a la mitad del libro Claudio y Cecilia pues se conocen. ¿Cómo se conocen? Se conocen en razón de que Ruth, la amante de Claudio, lo invita a París, porque pues ella se sentía triste y quería que Claudio la acompañara a un viaje de negocios, a lo que Claudio acepta. Aunque él ya había ido a París, él ya había conocido muchos países, él vuelve a querer ir a París. Entonces esto se desmonta en que empiezan a pasar muchos sucesos. Pasa que Claudio, cuando llegan a París, los amigos en común de Claudio y Cecilia pues eran Aide y su novio de Aide. Entonces esto sucede en que esos personajes hacen que Cecilia y Claudio se conozcan en una invitación a comer, porque Aide y su novio eran amigos de muchísimos años de Claudio. Entonces aquí pues prácticamente Claudio y Cecilia pues como que hicieron una conexión, porque ambos eran muy solitarios de la vida, ambos tenían como esa manera de ser que simplemente pues hacía que dos personas tuvieran muchas cosas en común y encajaran. Entonces cuando pasa esto, sucede que bueno, Claudio se enamora de Cecilia, Cecilia se enamora de Claudio. Entonces empiezan a suceder pues muchas cosas. Por ejemplo, que Claudio pues visitaba a Cecilia, él iba aquí hubo un intermedio de viajes en el que Claudio de Nueva York, de Manhattan, viajara a París, y que Cecilia de París viajara a Manhattan a verlo. Entonces pues ellos se enamoraron, se enviaban cartas. Esta historia remonta aproximadamente como de los años 2000 en adelante, prácticamente, donde aproximadamente apenas empezaron a ver muchas cosas, empezaba la tecnología y empezaban todas esas cosas. Entonces ellos enviaban emails y se enviaban muchas cosas, muchos mensajes en el que se decían que se amaban y todo eso. Y entonces cuando se enamoran, pues como dije, hubo una ocasión donde Cecilia se va a Manhattan a verlo. Pero el error aquí de Claudio fue que pues jamás habló con su amante. Y cabe destacar que su amante, Ruth, lo amaba. Y ella sí sentía muchas cosas por Claudio. Ella estaba dispuesta a hacer lo que Claudio le dijera. Tenía un amor, pues no sé si llamarlo amor, pero tenía un apego muy, muy gigante hacia Claudio. Entonces pues
cuando esta Ruth se entera de que Claudio estaba con Cecilia, pues prácticamente esto como que truena. Ella amenaza a Claudio con suicidarse, y en lo que se lastima, pues hubo una ocasión donde Cecilia estaba en la casa de Claudio y pues ella lo espera durante todo un día, pero Claudio se había ido con su amante. O sea, tenía las dos. Cecilia la tenía pues engañada con Ruth, y Ruth pues la tenía engañada con Cecilia. Entonces esto pasa que después empiezan los problemas. Cecilia se da cuenta cuando está en su apartamento con Claudio que pues tiene otro amante. Entonces lo que ella decide ahí es irse y volver a París, y pues Claudio, cuando se da cuenta, empieza a tener una depresión muy grande, una depresión que realmente para él fue algo que no esperaba, porque como había dicho, él era un hombre muy, muy duro, un hombre que no mostraba sus sentimientos, que no creía en el amor. Él era un hombre que decía que no creía en el amor, que todo era químicos. Entonces él ya había encontrado en Cecilia, como había mencionado también, como esa mujer que él quería. Entonces cuando se da cuenta, pues ya era tarde. Él intentó contactar a Cecilia, pues Cecilia ya no quiso nada. Entonces aquí es también una de mis partes favoritas, porque pues pareciera que toda la trama como en todos los libros y en la mayoría de las historias, pues terminan felices, ¿no? Pareciera que Nueva York y París y Cecilia y Claudio se iban a unir y se iban a enamorar y iba a pasar todo, ¿verdad? Pero pues no sucede esto. Antes, pues ambos se deprimieron, ambos tuvieron muchos problemas, ambos empezaron a ponerse muy mal, se dejaron casi morir. En la historia lo cuenta muy, muy interesante, lo muestra con unas palabras muy bonitas, sinceramente. Entonces, aquí viene la parte donde ambos pues pasan esa etapa de sufrimiento y pasan a la etapa de recuperarse. Lo que Claudio hace para poder recuperarse y sentirse un poco mejor es cursar maratones, meterse a hacer ejercicio, distraer su mente, y él pues decide correr, decide empezar a tener más, pues otra distracción, se podría decir. Entonces para él ir al maratón de la Ciudad de México pues era muy importante, porque él sentía que una vez que cursara esa meta se iba a olvidar de Cecilia, cosa que va al maratón y lo hace y se siente mucho mejor. Pero Cecilia, sin antes mencionarlo, tenía pues un amor antes que Claudio. Este personaje lo llamaremos Tom, que es como se llama en la historia. Este personaje es vecino del departamento donde vivía Cecilia, porque Cecilia se muda de donde estaba con sus amigos a otro departamento. Ella se enamora mucho de este personaje porque es un personaje en el que tiene muchas similitudes también con ella, antes de conocer a Claudio. Cecilia era una amante de los cementerios. Ella amaba mucho esa sintonía de la muerte y todo lo que implicaba, y los cementerios. Entonces ella vivía cerca de un cementerio, y pues Tom también era un amante de los cementerios. Él creía que había algo más después de la muerte. Entonces, pues después de que pasa todo esto, pues él se va a Sicilia, y en su viaje a Sicilia, pues fue cuando pasa todo lo de Claudio y Cecilia. Entonces, cuando terminó todo esto, Cecilia vuelve a ver a Tom porque él vuelve otra vez a su apartamento, pero hay un detalle, que Tom tenía una enfermedad respiratoria, y esto sucede que era una enfermedad crónico-degenerativa. Entonces esto hacía que sus pulmones y su corazón se fueran debilitando y fueran muriendo poco a poco. Cecilia pues se vuelve a enamorar de Tom. Cecilia lo vuelve a querer como la primera vez que lo quiso. Y entonces pues Tom, después de ese viaje, pues había empeorado su enfermedad. Y lo que pasó aquí fue que pues Tom pues va muriendo. Prácticamente hay un proceso en la historia en donde Tom va muriendo, donde Cecilia se dedica a cuidarlo, y donde ella muestra como ese carácter
y ese amor verdadero de lo que es cuidar a la persona que amas hasta el último momento de su vida. Entonces, en ese proceso, Tom muere después de unos meses, y pues Cecilia queda devastada. Él esperaba un trasplante, él esperaba un trasplante de corazón y de pulmones, y pues nunca llegó el trasplante. Él muere en un diciembre a las 9 de la mañana. Y pues aquí es donde Cecilia pues otra vez vuelve a ese estado en el que se mantenía pues muy triste, otra vez se vuelve a deprimir, otra vez se deja morir, otra vez vuelve al estado con el que estaba como comenzó la historia. Y bueno, ahora pasemos al lado de Claudio. Claudio nos va contando que empieza a ir a muchos maratones de todos los países. Él vuelve a recuperarse, vuelve a subirse a su estado de ánimo, vuelve a amar la vida, vuelve a sentir todo lo que estaba sintiendo y se olvida de Cecilia prácticamente. Pero hubo un maratón, que es lo que muchos de nosotros conocemos, o al menos hemos escuchado, que fue en Boston. Entonces en Boston, el maratón donde explotaron una bomba y muchas personas murieron, pues en ese maratón participó Claudio. Y sucede que justo antes de llegar a la meta, antes de que explotara la bomba, Claudio ve cómo cae una de las participantes, y esta participante tenía epilepsia. Entonces esa participante pues cae, pero en el egoísmo de Claudio, en el egoísmo de querer lograr la meta porque iba a ser de los primeros en llegar, se pasa de alto a la chica, prácticamente se hace el ciego, se hace como que no la vio, deja que ella caiga y la deje tal vez en un lecho de muerte, y cuando llega a la meta explota la bomba. Entonces aquí empieza pues una ironía y empiezan como algo que todos podemos decir que es el karma. Y hay una parte, creo que es la parte que a mí más me gustó, que a mí más pues sí, me llamó mucho la atención y me gustó, que es una parte donde él pierde la pierna en este maratón con esta bomba que se hizo muy famosa, y él menciona cómo es que él se lo merece por haber tratado mal a sus mujeres, por haber tratado mal a cada una de las mujeres que tuvo en su vida, y a cada una de las mujeres él recuerda a una exnovia que también se llamaba Susana, y esta exnovia pues ella se suicida ella se suicida en Cuba por la misma razón en que este personaje Claudio pues tenía muchos problemas. Él la trataba como mal, la menospreciaba igual, entonces ella, igual de amor, se suicida por él. Entonces él, recordando a Ruth, recordando a esta Cecilia, recordando a Susana, y recordando cómo la chica se había caído en sus pies, es que se da cuenta que pues lo merecía, que totalmente lo merecía por todo lo que él se había hecho. Entonces también esa es la parte que más me gustó, porque me hace pensar acerca de cómo puedes estar un día aquí y un día cómo puedes estar abajo, o sea, cómo da vueltas la vida para que te sucedan ese tipo de cosas, y cómo es que todas tus acciones pues tienen una consecuencia. Porque yo me pregunto qué hubiera sido si Claudio pues le hubiera dicho a su amante que no quería nada con ella y hubiera sido feliz con Cecilia, porque prácticamente pues decimos que toda la trama, toda la historia hubiera cambiado, hubieran sido felices, se hubieran enamorado. Cecilia no hubiera tenido que pasar por esta historia que pasó con Tom, tener que cuidar a alguien, un enfermo, y tener que verlo morir, y tener que volver a pasar la historia, tener que volver a sufrir, igual como
como su amante, si le hubiera dicho desde un principio que solamente la quería para una cosa, que la quería para placeres de la vida, pero la quería para sacarle dinero, la quería solamente como un objeto, y como él decía que le daba asco, también ella hubiera podido ser feliz. Y cómo hubiera cambiado la historia si también le hubiera dicho a Susana, la persona que se suicidó, su exnovia, lo hubiera sido más claro, hubiera sido diferente, sus actitudes hubieran sido diferentes, su relación, y no hubiera sucedido todo esto. Y cómo el simple hecho de que si ese día en su maratón de Boston hubiera parado, se hubiera parado a auxiliar a una mujer que estaba muriendo, a una mujer que se estaba agonizando en el piso, no hubiera perdido esa pierna y no hubiera llegado a la meta. Entonces esa es la parte que a mí más me gustó, sinceramente. Y bueno, ya para el final, como termina la historia, como ya había mencionado, sobre que Claudio pierde la pierna, parecería que Claudio se iba a deprimir y parecería que Claudio pues iba a tener una vida infeliz, pero no. Él acepta, él termina dándose cuenta que todo lo que hizo pues tuvo una consecuencia y que él lo merecía. Él había merecido por todo lo que hizo, por todo lo que causó haber perdido esa pierna. Por fin se da cuenta Claudio que de verdad quien lo ama y que de verdad quien iba a estar con él hasta el final iba a ser esta Ruth. Pues Ruth le da todo su amor, todo su cariño, toda su paciencia y todo su amor, y pues ellos terminan siendo felices, ellos terminan estando bien, ellos por fin después de tanto, y donde no pensaba encontrar Claudio el amor, y donde no pensaba en encontrar la felicidad, la obtiene. En el caso de Cecilia, pues ella termina el libro en que pues ella vuelve a ser feliz. Ella se da cuenta que Tom pues ya había muerto, que tenía que resignarse a esa muerte, a todo lo que fue él y todo lo que le dio a ella, gracias a sus amigos, puede hacer que ella sea más feliz. Y al final pues ella con respecto a Claudio lo recuerda con un gran cariño, se acuerda mucho de él, y ella sigue su vida. Ella empieza a hacer un doctorado y ahí termina la historia. Quizás una de las cosas que yo puedo destacar de esto es cómo fueron sucediendo las cosas, cómo a partir de una acción pudo repercutir en la siguiente trama. Cómo es que todas las acciones de Claudio, si él hubiera hecho las cosas diferentes, no hubieran pasado todo esto. Si el egoísmo y todo su carácter no hubieran invadido a ese ser, no hubiera vivido esta vida, no hubiera perdido una pierna, no hubiera tenido que sufrir tanto. Y también, igual, una de las cosas que me gusta es cómo te muestra la historia, que un día puedes estar bien y un día puedes estar mal. O sea, cómo te puede cambiar la vida en cualquier segundo, y que conforme a tus acciones, de ahí repercute todo. Ahí tiene que ver todo con tus acciones, con lo que hagas. Yo escogí esta novela o este libro porque yo buscaba algo de amor, yo buscaba algo que me hiciera imaginar. A mí me gustan mucho las novelas de amor, pero jamás me imaginé que lo que leería sería diferente, sería muy muy diferente a lo que yo estaba buscando, y que la verdad me terminó gustando, me hizo ver como otro objetivo de otra historia. Y bueno, esto pues fue los personajes, de qué se trata, las cosas que destaco, las cosas que me gustan y por qué elegí la historia o el libro. Se puede decir que esta obra es de ficción. Sería cuando se habla mucho de la muerte, se habla mucho de los cementerios, se habla mucho acerca de
de cómo había una vida más allá de lo que vemos después de la muerte, porque el personaje Tom pues tenía unas creencias en que él iba a volver, algo que le destacaba mucho a Cecilia, porque Cecilia llegó a, en su intento de ¿cómo se dice?, de animarse a sí misma, creer que sí era verdad, el que Tom iba a volver y el que Tom le iba a dar una señal de que cuando muriera él iba a estar ahí con ella y él le iba a hablar y él se iba a presentar ante ella. Ok, ahora vamos a mencionar por qué es verosímil esta obra. Yo, en lo personal, pienso que en su gran parte de la obra es verídica, es verosímil, porque pues estos hechos o estos acontecimientos, esta historia que nos va explicando la autora Guadalupe Nettel, pues nos va diciendo cómo es que se pueden ir presentando las cosas. ¿Por qué? Porque va narrando historias, va narrando cosas que sí sucedieron, cosas que sucedieron como el ataque de Boston, cosas que pues sí pueden suceder, cosas que hoy en día lo vemos, como lo había dicho también, cómo las acciones se fueron presentando poco a poco y cómo es que todo lo hace coherente a historias que tal vez en algún momento todos hemos escuchado, o coherente en historias que hemos leído o hemos incluso hasta vivido, tal vez no hasta ese punto vivido pues todo eso, pero sí hemos vivido gran parte de alguna de esas cosas, como un amor, como una tragedia, como algo de un enfermo, cómo es que Tom en ese caso murió por una enfermedad, cómo es que a veces las cosas no son felicidad, no es la típica historia de amor en que se conocen y se enamoran y se aman, no, todo lo contrario, es una historia que enfrenta mucho la realidad, enfrenta mucho lo que puede suceder y lo que en su mayor parte y lo que yo he conocido sí sucede. Por eso pienso que es una historia verídica, una historia muy actual. Podemos mencionar en cómo lo puedo relacionar paliativamente esa lectura en los tiempos actuales. Como sabemos, lo paliativo es como una acción de encubrir o ocultar algo negativo. Yo en esta historia puedo tomarlo así como el comportamiento que tenía Claudio hacia esta Ruth, pues porque prácticamente cómo es que hoy en día un hombre puede hacer ver una infidelidad o puede hacer ver una forma machista, verlo como una broma, verlo como una anécdota, verlo como algo que no tuviera importancia, como fue con Ruth. Cómo es que este hombre maneja sus emociones, cómo es que este hombre a través de la historia va diciendo que pues ella lo aguanta porque no tiene a nadie más, o porque ella está vieja, o porque simplemente ella toma unas pastillas que hacen que controle como su humor. Entonces pues a él le gustaba eso, a él le gustaba que Ruth se sintiera bien, se sintiera como drogada para estar bien con él. Entonces yo pienso que eso tiene que ver con hoy en día, cómo es que se tapa ese comportamiento misógino hacia una mujer. También podría ser que otro, pues algo igual como negativo, algo paliativo que se quiere ocultar es como la muerte de Tom. Como lo había dicho Tom, él para como tapar esa muerte que al final todos lo vemos como algo malo, algo triste, algo que nos hace muy infelices. Cómo se puede hacer paliativo en una creencia religiosa, en una creencia de que después de la muerte hay algo más, después de la muerte vas a poder, no sé, encarnar, después de la muerte vas a poder ser otra cosa, vas a ir al cielo, vas a ir al infierno. Y cómo se oculta este proceso humano, este proceso
que todos los seres humanos vivimos, como también nosotros como sociedad lo hemos ocultado en ese tipo de cosas, en ese tipo de creencias, en ese tipo de hechos. Ok, ¿por qué puedo promover esta lectura? La verdad es que yo, como había dicho, no soy de este tipo de lecturas, no soy mucho de leer novelas como de dramáticas, pero sinceramente esta lectura nos hace ver muchas cosas, nos hace ver mucho como ese lado del amor, ese lado, cómo podemos estar a veces mentalmente atrapados en una sociedad, en una rutina, a veces incluso en la escuela, a veces incluso en cómo cosas que a veces parecerían insignificantes nos pueden marcar en un aspecto muy importante de nuestras emociones y nuestro carácter. También es cómo es que el amor a veces no es lo que nosotros decimos o pensamos, que el amor es felicidad y el amor es como un cuento de hadas a un libro donde se enamoren y son felices por siempre. No. Esta lectura nos enseña que a veces parecería que todo es perfecto y parecería que encontraste a la mujer o al hombre ideal, pero no. Y a veces las cosas no son así, a veces las cosas tienen que ser diferentes. Puede ser que sea un amor mal correspondido, que a veces las cosas no van conforme nosotros lo vamos planeando. También lo recomiendo mucho porque te hace ver muchas cosas acerca de cómo es que van cambiando los sucesos, cómo es que va cambiando la vida, cómo es que por alguna acción, alguna cosa que hagamos, algo insignificante que tal vez sea para nosotros mismos, puede cambiar toda nuestra vida, como fue en el caso de, pues, cuando Claudio, por no haber ayudado, por no haber sido más amable, por no haber dejado su egoísmo, pues le cortaron una pierna en un accidente, en algo que sí sucedió verdaderamente, algo que sí fue cierto y que fue algo muy trágico, algo muy, muy, muy feo, hace muchos años. También porque es una obra muy interesante, una obra en la que te vas entreteniendo, en la que te vas desenvolviendo en la mente, te va desenvolviendo la creatividad, la imaginación. Te imaginas cosas así como te imaginas Nueva York, te imaginas París, te imaginas todos los sucesos, cómo hablan de los libros, cómo hablan de todo lo que van viviendo. Igual, como una enseñanza de vida. Por eso recomiendo mucho este libro. Te va más allá de lo que te imaginas, va más allá de lo que puedes pensar que va a suceder en una historia. Te cambia completamente el giro del que tú piensas que va a seguir la historia, o sea, no. Te cambia completamente, no es lo que te imaginas, no es la típica historia de amor. Y pues agradezco mucho que hayan escuchado mi video y lo hayan visto. Y pues esto fue Después del invierno de Guadalupe Nettel. Espero que lo escuchen, espero que lo puedan leer, espero tengan la oportunidad de poder conocer este libro, de conocer a esta autora, que también fue nominada a un premio, este libro. Y pues eso es todo y muchas gracias.